Gloriosas tus obras son, Dios poderoso. Verdaderas tus sendas son, Rey de los siglos. ¿Quién no te temerá y gloria te dará? He aquí el Señor, Dios mi salvación. Confío en Él y no temeré. Gracias daré, cantando en las naciones, por siempre. He aquí el Señor, he aquí el Señor, he aquí el Señor. Regocíjate y gózate, Dios con nosotros. Mesías Emmanuel, León de Judá. Alza tu voz declarando la gloria a nuestro Rey, el que el Señor, Dios mi salvación. Confío en Él y no temeré. Gracias daré, cantando en las naciones, por siempre. He aquí el Señor, he aquí el Señor, he aquí el Señor. Únete al canto de Moisés y el Cordero, poderosa alabanza de un hombre nuevo. El reino del Mesías cerca está. He aquí el Señor, Dios mi salvación. La gloria es de Él, en su trono está. Honra y gloria al que reina por siempre y siempre. He aquí el Señor, he aquí el Señor, he aquí el Señor, Dios mi salvación. Glorioso Señor, en tu trono estás. Honra y gloria, tú quien reinas por siempre y siempre. He aquí el Señor, 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 he aquí el Señor. Hola mis hermanos, el Señor los bendiga, el Señor sea con cada uno de ustedes en este servicio de día jueves. Vamos a tener un instante de oración, así que le voy a invitar a que oremos todos juntos. Amado Dios, en esta hora, Padre, vamos
ante ti, Señor, dándote las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que son renovadas cada mañana, Dios. Vamos confiadamente una vez más, Señor, al trono de la gracia, pidiéndote, Señor, por la vida de Diego Solís, Señor. Tú conoces su salud, Señor, tú conoces su situación, mas sabemos y confiamos, Señor, que tú harás tu voluntad, Señor, con su vida, bendito Rey. Te pedimos también por la iglesia, Señor, por los matrimonios, bendito Rey. Ayúdanos cada día, Señor, a buscar el blanco perfecto, Señor, que es Cristo Jesús, a no retroceder, Señor. Sabemos, Señor, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Más sé tú, Señor, ayudándonos, Señor. Enséñanos, Padre amado, a cada mañana, bendito Rey, vestirnos, Señor, con tu armadura, Padre, armadura que tú nos has dejado, Señor, para poder soportar el día malo. Ayúdanos, Señor, a no retroceder, Padre, a agradarte cada día, Señor, a buscar santidad, Señor, a buscar, Padre, tu rostro en lectura, Señor, en oración, Señor, en comunión contigo. Te pido, Señor, que seas tú guardando a cada hijo tuyo, Señor, desde el más pequeño al más grande. Guarde, Señor, a nuestros pastores, Señor. Cada día, Señor, añade sabiduría, Señor, a sus vidas, Padre, para que puedan guiar a sus ovejas, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos cada día. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la cruz diste tu vida, en la cruz lavaste todas mis heridas. Allá en la cruz te entregaste, en la cruz te humillaste por nosotros. Allá en la cruz es donde mi vida tomó valor, cuando tu sangre se derramó. Allá en la cruz es donde mi vida encontró perdón, cuando tu gracia se derramó. Allá en la cruz, allá en la cruz. En la cruz en mí pensaste, en la cruz todas mis cargas tú llevaste. Allá en la cruz me rescataste, en la cruz mi pecado sepultaste. Allá en la cruz es donde mi
en la cruz sanaste todas mis heridas. Allá en la cruz, allá en la cruz. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré, en
su poder me sostendré. Hola, amado hermano, muy buenas noches. La palabra del Señor para esta oportunidad la tenemos en el libro de Éxodo, este maravilloso libro que estamos estudiando todos los martes. Vamos a hablar hoy día de un objeto importante que encontramos dentro del tabernáculo. Vamos a hablar del altar de bronce. Por lo tanto, hermano, le invito a abrir su Biblia en Éxodo capítulo 27, del versículo 1 al 8 le vamos a dar lectura. Y vamos a hacerlo con la reverencia de siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor dice así: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuerno en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas las meterás por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Y lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Vamos a orar al Señor por esta palabra, para que el Señor nos hable a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Vamos a orar. Incline su rostro ahí en el hogar y oremos al Señor. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en primer lugar, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da de poder venir a la palabra, a la Escritura y aprender de ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre, Dios eterno, porque tú eres nuestro Dios. A ti sea toda gloria, toda alabanza, todo honor. Señor, gracias. Señor, ayúdanos ahora a exponer tu palabra, Señor, lo que tú me has hablado, pueda compartirlo con mis hermanos. Señor, gracias. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo que vemos entonces, que este elemento que estaba en el atrio del tabernáculo fue diseñado por Dios, y Dios le dio las instrucciones precisas a Moisés para hacerlo, las medidas precisas, los codos que dice, los 5 codos de largo y de ancho por 3 codos de alto. Y veíamos que esto, cuando lo sacábamos a centímetros, a metro, un codo mide 45 centímetros aproximadamente, entre 45 y 50 centímetros, dependiendo del porte de la persona. Entonces este tabernáculo medía alrededor de 2,25 metros de largo y de ancho por 1,25 metros de alto, si lo sacáramos a 45 centímetros el codo. Eso era el altar, este altar de bronce, lo que medía. Eso es lo que le mandó a construir el Señor a Moisés. Y sabe, hermano, que cada vez que un israelita dejaba el desierto,
y entraba por la única puerta hacia el tabernáculo, de inmediatamente con lo que se encontraba ahí en el atrio, en el patio a la entrada, era precisamente este altar de bronce. Entonces, podemos ver que este altar de bronce era un lugar de encuentro, un lugar donde el hombre, el ser humano, se encontraba con Dios. Era lo primero que estaba en el atrio a la entrada del tabernáculo. Un lugar de encuentro donde iba el hombre con su ofrenda y la presentaba ante el sacerdote y podía tener una comunión con el Señor. También este mismo altar de bronce no solamente era un lugar de encuentro, también significaba un lugar de muerte. ¿Por qué? Porque cada vez que el israelita iba con su ofrenda, con su animalito, iba a darle muerte a ese animalito. Y la Escritura dice que su sangre era derramada sobre el altar. Y su sangre también era puesta sobre los cuernos que tenía este altar, que tiene un simbolismo tremendo. Cuernos que estaban en cada esquina apuntando en 4 direcciones diferentes. Estas direcciones querían abarcar todo nuestro planeta Tierra. Simbolizaban el sur, el norte, el este y el oeste. Tiene un significado tremendo, pero nos vamos a centrar en lo que es el sacrificio sobre el altar de bronce. Entonces, hermano, podíamos ver que cada vez que llevaban una ofrenda, iba a morir un animal inocente. Un animalito sin culpa tenía que morir. Entonces, también vemos ahora, cuando ocurría esto, que el altar también era, aparte de las otras 2 cosas que mencioné, era también un lugar de arrepentimiento. Era un lugar de encuentro, un lugar de muerte, pero también era un lugar de arrepentimiento, donde iba el pecador, presentaba su ofrenda al Señor y él la entregaba al sacerdote, aceptando su pecado, aceptando su culpa y pidiendo perdón a Dios. ¿Y qué hacía el sacerdote? Tomaba la ofrenda, la quemaba en el altar, degollaba el animal, esa sangre la esparcía sobre el altar de bronce, untaba los cuernos del altar de bronce con la sangre, tomaba parte de esa sangre y la llevaba también hacia el propiciatorio en el lugar santísimo y también la esparramaba ahí. Y luego esa ofrenda se quemaba según la ofrenda que haya sido. Y allí el hombre que presentaba la ofrenda dejaba sus pecados, sus culpas en ese sacrificio y podía irse liviano sabiendo que había sido perdonado por Dios. Y dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, encontramos todos estos detalles, que esta ofrenda cuando ardía y se quemaba, hermano, emanaba un humo y un olor, y ese olor era agradable, era grato en la presencia de Dios. Dios recibía y tomaba este olor y aceptaba la ofrenda por ese pecador que presentaba su ofrenda. También entonces tenemos que era un lugar de arrepentimiento, donde el pecador pedía perdón a Dios, donde presentaba su ofrenda con la esperanza que Dios le perdonara, que Dios le aceptara esta ofrenda. Entonces vemos estas 3 cosas allí en el altar de bronce. Cuando Dios tomaba ese olor, Dios aceptaba esa ofrenda, el pecador era perdonado de sus pecados, de su culpa, de lo que él había hecho. Entonces Dios tomaba ese olor grato delante de él. Y sabe, hermano, y perdonaba al pecador. El perdonar es tan importante y es tan maravilloso. Este perdonar es un acto de amor y misericordia de Dios. Es un acto de amor y misericordia de Dios con el pecador. Qué maravilloso es nuestro Dios
que él tomaba este humo y le era grato cuando el pecador se arrepentía de corazón y pues llevaba su ofrenda. Entonces, el perdón de Dios, este acto de amor y de misericordia, dejaba a este hombre en paz por un tiempo. ¿Sabe por qué es tan maravilloso el perdón de Dios? Porque la palabra del Señor dice que todos nosotros necesitamos del perdón de Dios. Todos nosotros, no hay ninguna persona en este mundo que no necesite ser perdonado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos de ese perdón de Dios, porque no hay nadie en este mundo que no necesite del perdón de Dios. Eclesiastés 7:20 dice la Escritura: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, todo ser humano necesita del perdón de Dios, porque todos hemos pecado contra Dios. El pecado, hermano, es la transgresión que hacemos contra Dios. Transgresión a la palabra, a su ley. Eso es el pecado que nosotros hacemos contra Dios. Toda esta sangre que se derramaba sobre este altar, entonces ahora entendemos y vemos claramente que este sacrificio que ahí se hacía está representando en forma nítida al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Este que se hacía en el altar de bronce es una clara representación, una clara tipología de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y cuando, hermano, el sacerdote tomaba esa ofrenda y la sacrificaba, y esa sangre la derramaba, también está tipificando a Dios, a nuestro Dios como el sacerdote, como el sumo sacerdote que hacía esta mediación, porque el altar de bronce también representa el mediador entre Dios y los hombres. Ya esto está tipificando que había un mediador entre Dios y los hombres, este sacerdote, al tomar la ofrenda y presentársela al Señor. Estaba siendo de mediador, pero la Biblia dice que también nuestro Señor, como dice en 1 Timoteo 2:5, que hubo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro mediador, pero también Él es nuestro sumo sacerdote, como dice Hebreos 4:15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí vemos nuestro Señor Jesucristo ahora como el sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero fue sin pecado. Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso yo me alegraba y me gustaba tanto y me llamaba tanto la atención cuando estábamos estudiando y llegaba a esta parte del altar de bronce, cómo representa, cómo todo eso oculto está representando, está queriéndose manifestar lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, que era como sombra de lo que iba a venir, se cumplió a la perfección en su totalidad. Qué maravilloso es entender ahora todo lo que ocurría y todo lo que ocurrió en el tabernáculo y todo lo que ocurrió en el altar de bronce. Simplemente estaba representando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahí en el madero de la cruz. Qué maravilloso es el altar de bronce, hermano. El altar de bronce no era completamente de bronce. El altar de bronce era de madera recubierta en bronce. Lo que era netamente de bronce eran sus utensilios. Pero el altar propiamente tal era de madera,
recubierta en bronce. Y veíamos en el estudio lo que simboliza el bronce. El bronce simboliza juicio. Y sobre ese altar ocurría un juicio divino de Dios, porque alguien tenía que pagar, y era en la sangre de un animalito inocente. Ese se llevaba la culpa del pecado y él pagaba con su vida, derramando su sangre para que nosotros pudiéramos ser expiados, en este caso, para que el pueblo de Israel pudiera ser exculpado de todo pecado por un tiempo. Porque recordemos que este sacrificio solamente cubría los pecados temporalmente. Entonces, en ese altar ocurría un juicio. Por eso el bronce representa juicio divino. Y luego veíamos que la madera de acacia representa lo que es la humanidad de Cristo. La humanidad de nuestro Señor Jesús. Esa humanidad que vino un día, esa que bajó del cielo y vino a habitar con nosotros y moró entre nosotros. Como dice Juan 1:14, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, hermano. Qué hermoso es este texto que de Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, dice ese texto. Un texto maravilloso que a mí me llegó tan profundo que me emocioné, hermano. Que el mismo Dios se haya ahumanado, haya venido, ha dejado su trono de gloria para vivir entre nosotros, para rebajarse a tal nivel de hacerse humano entre nosotros, siendo santo, divino, eterno. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice la Escritura, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Qué hermoso es este texto cuando lo analizamos. Cómo Dios vino a habitar entre nosotros. ¿Para qué? Para que un día pudiéramos tener la entrada a la vida eterna. Y todo esto, hermano, está tipificando, está representando esto que iba a venir, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este altar veíamos también que habían diferentes sacrificios y también se traían diferentes ofrendas hacia el altar. Estaba la ofrenda de paz, estaba la ofrenda de vegetales, pero también había una ofrenda de líquidos, se ofrendaba el aceite, el vino sobre el altar. También habían otras ofrendas como la ofrenda por el pecado, la ofrenda de expiación. La ofrenda de expiación siempre fue un cordero de un año. Y había otra ofrenda que era el holocausto. Hermano, cada una de estas ofrendas se realizaban de diferentes maneras. Por ejemplo, el holocausto era una ofrenda que se traía y se derramaba la sangre del animal sobre el altar. Y se quemaba, esa ofrenda se quemaba por completo, ardía sobre el altar, a excepción de la piel del animal. Lo único que no se quemaba era la piel, pero todo lo demás tenía que consumirse completamente, exterminar el animal sobre el altar. Este holocausto, como dije en alguna oportunidad, me trae mucho recuerdo al holocausto nazi. Eso es lo que hizo Hitler con el pueblo de Dios. Lo quería exterminar por completo en los hornos que él mandó a construir. Y ahí los quemaba. Mire lo que hacía. Eso se llamaba el holocausto nazi porque él quería exterminar completamente a los judíos de esa época. Por eso se le llama holocausto nazi. Y eso ocurría con el animal sobre el altar. Pero también había otra ofrenda, hermano, que cuando ese olor que daba esa ofrenda a Dios no le agradaba. ¿Sabe cuál era esa ofrenda? La ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado, hermano. Se presentaba el animal, se derramaba su sangre
Pero ese animal se sacaba fuera del tabernáculo, fuera de los atrios, y se quemaba fuera del tabernáculo santo, en un lugar preparado para este efecto. ¿Por qué? Porque esa ofrenda, ese olor a Dios no le agradaba. Qué interesante, qué importante tener en cuenta que Dios no le agrada el olor a pecado. Qué tremendo es, hermano, cuando pensamos en esto, que Dios mandaba afuera del tabernáculo a quemar esa ofrenda. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos: ¿qué olor emanamos usted? ¿Qué olor emano yo cuando me presento delante del Señor? ¿Le agradará nuestro olor al Señor? ¿Seremos una ofrenda grata delante de Dios? ¿Qué olor expela usted? ¿Qué olor expelo yo cuando voy a la presencia del Señor? Ojalá, hermano, ojalá que usted y yo podamos tener olor a oveja, que podamos oler a oveja y no a cabrito, porque ese olor a oveja al Señor también le agrada. Al Señor le agrada el olor a corderito, el olor a oveja. ¿Sabe por qué? Porque cuando la ovejita está herida, está allí. Cuando la ovejita se va quedando atrás, cuando la ovejita ha caído en algún lugar, cuando la ovejita está enferma, cuando la ovejita está dolida, y va delante del Señor y clama, nuestro pastor por excelencia va y toma esa ovejita, toma ese corderito en sus brazos y la lleva al redil nuevamente. En este caso lo lleva nuevamente a los atrios del tabernáculo. Con ese amor tan grande, nuestro pastor lleva esa ovejita. Pero esa ovejita debe clamar, porque nuestro Señor Jesucristo a la fuerza a nadie lleva a los atrios, a nadie va a llevar al redil a la fuerza. Por lo tanto, debemos tener conciencia que nosotros debemos clamar a Dios en todo momento. Y el Señor está atento a tu clamor, hermano. Si estás molesto, estás herido, estás enfermo, estás triste, clama al Señor. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Debemos cada día clamar al Señor y el Señor está presto. Su palabra dice que sus ojos están atentos, sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Por lo tanto, hermano, qué importante es tener en cuenta que el pecado es una transgresión a Dios y a Dios no le agrada. Por eso, hermano, debemos cada día nosotros estar también pidiendo perdón al Señor, porque muchas veces pecamos contra Dios, muchas veces erramos, fallamos delante del Señor y no nos damos cuenta que hemos pecado contra el Señor. Muchas veces pecamos con el pensamiento, pecamos con la mirada delante del Señor. Y llega la tarde y podemos irnos al descanso sin haber pedido perdón al Señor. Tenemos que permanentemente estar pidiéndole perdón al Señor, porque somos débiles, somos frágiles, que fallamos siempre al Señor. Y Dios es un Dios santo, y un pecado que no le hemos confesado al Señor, ya puede ser que ese olor no le agrade al Señor. Qué importante, hermano, que estemos a cuenta cada día en este servir, en este caminar cristiano. Tener presente que a Dios no le agrada el pecado. Hermano, muchas veces nosotros podemos estar allí fallando al Señor sin darnos cuenta, o muchas veces nos olvidamos rápidamente que le hemos fallado al Señor. Que Dios nos perdone, que Dios nos ayude a tener un corazón siempre dispuesto a humillarnos delante del Señor, a pedir perdón para poder estar cada día a cuentas con Él. Entonces ahora podemos entender, hermano, que todos estos componentes y todo lo que se hacía en el altar de bronce está representando simplemente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
aquel cordero cuando se llevaba por la expiación de los pecados, aquel cordero ahora está representando a nuestro Señor Jesucristo. Ese cordero que se ofreció voluntariamente, un cordero sin contaminación, sin mancha, se ofreció como un cordero llevado al matadero. Y sabe, hermano, y no fue solamente para cubrir los pecados, sino que simplemente fue para quitar los pecados. Este sacrificio fue una sola vez y para siempre, hermano. Y no fue con la sangre de un animal, fue con su propia sangre, nuestro Señor Jesús, que fue a quitar los pecados y los quitó para siempre, hermano. Qué tremendo, qué amor más grande de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero sin mancha, el Cordero sin pecado, el Cordero sin contaminación, Jesucristo mismo, nuestro Señor. Y gracias a ese sacrificio, a ese gran sacrificio, ahora sí tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. Tenemos entrada al reino de nuestro Padre Celestial. Podemos venir confiadamente al trono de la gracia, como dice su palabra. Entonces, hermano, todo este esfuerzo que el hombre hacía, le era imposible, hermano. Todo este esfuerzo que el hombre podía hacer, le era imposible alcanzar la salvación. Pero ahora, gracias a este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora le es posible al ser humano encontrar el perdón de nuestro Padre Celestial, encontrar la salvación, encontrar la vida eterna, hermano. Entonces, ¿cómo podemos ahora despreciar una salvación tan grande que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos despreciar ese sacrificio de nuestro Señor Jesús por nosotros, que hizo por usted y por mí? ¿Cómo podríamos hacer eso, hermano? Imposible. Por lo tanto, qué importante es, amado hermano, darle gracias al Señor por todo lo que Él hizo. Ser agradecidos, reconocer ese grandioso acto de amor que Jesús hizo al derramar su propia sangre en la cruz del Calvario. Qué maravilloso es esto, hermano. Entonces simplemente debemos cada día orar al Señor, humillarnos al Señor, cada día pedirle perdón y también cada día estar dispuesto a perdonar a aquellos que nos ofenden. Y también pedirle perdón a aquellas personas que hemos ofendido. Que ese acto de amor de Dios también podamos hacerlo nosotros. Porque no olvide, hermano, que el pedir perdón es un acto tan grandioso de amor. Es un acto que Dios le agrada. Porque el que no pide perdón, no es capaz de pedir perdón, es porque todavía hay orgullo en su corazón. Porque todavía hay soberbia en nuestro corazón. Y no se olvide que cuando hay esas cosas, Dios nos mira de lejos. Pero cuando hay humildad, Dios le agrada. Somos siervos, somos ovejas, debemos ser humildes, reconocernos que hemos fallado y tener esa capacidad de pedir perdón. Primeramente a Dios y luego cuando le hemos fallado a alguien. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude. Qué hermoso entender esto. Y para ya ir terminando, quiero simplemente decir lo que dijo el salmista David en el Salmo 86:5. Dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Eso lo dijo el salmista David, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno, nuestro Dios, hermano, tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Solamente basta clamar al Señor. Que no venga el enemigo, hermano, que no venga el enemigo a decirte que Dios te ha dejado, que Dios está distante, que Dios no te va a escuchar. La palabra dice que todos los que le invocan, el Señor es misericordioso.
Por lo tanto, es una palabra fiel y verdadera. Nuestro Señor es fiel, es justo, es santo. Hermano, tengamos esa confianza en el Señor. Eso ha sido, hermano, eso es lo que debemos pensar siempre, que nuestro Dios está dispuesto siempre a escucharnos. No tengas a nuestro Dios por alguien lejano. Él dijo en su palabra que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y yo lo creo. Usted también créalo, hermano. Hasta aquí ha sido la palabra del Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras lo grandioso que tú eres, el amor tuyo y la misericordia, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a mis pastores, a mis hermanos, del más anciano al más pequeñito. Sean bendecidos y que esta tu palabra haya sido, Señor, como una palabra de aliento para su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas bendiciones. Bendeciré en la tierra de plenitud, donde fluye la bendición. Te bendeciré en la tierra de sequedad, aun en medio de tempestad. Cada bendición que has dado, yo te alabaré. Y aunque abundaren las tinieblas, aún yo cantaré. Que te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu nombre yo cuando el sol brille sobre mí y las cosas se encuentren bien, te bendeciré. Te bendeciré, si al seguirte haya que sufrir y me cueste ofrecerme así, te bendeciré. Cada bendición que has dado, yo te alabaré. Y aunque abundaren las tinieblas,
y tú das, tú quitas y tú das. Por siempre cantaré, yo te bendeciré. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Por siempre cantaré, yo te bendeciré.